Buen día a todo nuestro público desde donde sea que se encuentren. Para los que no me conocen, mi nombre es Cintia Mané Pimentel Zaragoza y nos encontramos en nuestra primera emisión con nuestro canal titulado La Cima del Éxito. Es un gusto para nosotros que estén aquí para mantenerlos informados cada semana en la nueva materia cursando Derecho Empresarial. En esta semana traemos para todos ustedes nuevo contenido acerca del derecho, esperando que sea de su agrado y que los videos que de ahora en adelante estaremos subiendo sean de gran ayuda. Por supuesto, que los ayuden a ampliar sus conocimientos. Los 4 temas los cuales abordaremos en este primer podcast son los siguientes. 1.1. Concepto e importancia del derecho mercantil y su relación con la empresa. 1.2. Concepto de comerciante, persona física y moral. 1.3. Derechos y obligaciones de los comerciantes. 1.4. Actos de comercio y fundamento legal. 1.5. La empresa mercantil. Concepto, naturaleza y características. 1.6. Elementos constitutivos, objetivos y subjetivos de la empresa mercantil. 1.7. Fundamento legal del comercio electrónico. Estos son los temas que comentaremos el día de hoy en este podcast. En esta primera emisión tenemos a nuestros acompañantes que cada semana estarán con todos nosotros, así que los presentaré a cada uno de ellos. Damos la bienvenida a Marisa Flores Palma, Guadalupe Quetzay Domínguez Ortega, Josbiel Salvador Terán Escobedo. Bienvenidos nuevamente, es todo un gusto estar compartiendo estos temas con ustedes. Comenzaré introduciéndolos a nuestro primer tema que lleva por nombre 1.1, concepto e importancia del derecho mercantil y su relación con la empresa. Derecho mercantil es la rama jurídica que regula las relaciones que conciernen a las personas, los lugares, los contratos y los actos de comercio terrestres y marítimos. Entre las materias que comprende se encuentran los contratos mercantiles, relativos a la compraventa de mercancías, la constitución, funcionamiento y disolución de sociedades mercantiles, títulos y operaciones de crédito. Bueno, primero que nada sabemos que el derecho mercantil es la rama del derecho privado, lo cual se define como derecho mercantil a aquella acción que permite las relaciones entre individuos realizando cualquier tipo de contrato comercial, lo cual incluye las normas jurídicas que rigen la actividad profesional de los comerciantes, las cosas o bienes mercantiles y la negociación jurídica mercantil. Por ejemplo, alguna acción mercantil de los comerciantes más común es realizar comercio al por mayor, por lo que los comerciantes que venden sus productos se los ofrecen a los comerciantes minoristas, intermediarios u otro tipo de negocio. Ahora damos la palabra a nuestra compañera Marisa, para que nos dé información sobre el subtema 1.2, concepto de comerciante, persona física y moral. Adelante, compañera. Claro, muchas gracias. El comercio, en su aceptación económica original, consiste esencialmente en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores, con propósito de lucro. La conveniente división del trabajo impuso la necesidad de que esta acción medidora fuera realizada por personas especializadas, los comerciantes. Así, desde el punto de vista económico, es comerciante la persona que profesionalmente, habitualmente, practica aquella actividad de interposición, de mediación entre productores y consumidores. Podemos entender que el comerciante es una persona física o individual con una capacidad legal para ejercer el comercio. Comúnmente es mayor de edad y tiene que tener facultades mentales favorables, sin impedimentos o provisiones para ejercer el comercio lícito y está sujeto a las leyes mercantiles, que interviene dentro del mercado, como distribuidor e intermediario de mercancías y servicios. Tienen auxiliares que apoyan al comerciante en sus operaciones mercantiles y giro del negocio. Estos pueden ser interdependientes y dependientes. Como podemos apreciar, el Código de Comercio utiliza criterios distintos para determinar la cantidad de comerciantes. En efecto, cuando se trata de personas físicas, comerciante individual, requiere que ejerzan el comercio de forma habitual para atribuirles el carácter de comerciantes. Las personas físicas son los individuos que llevan a cabo una actividad económica como vendedor, empleado, profesionista, comerciante, etc. Esto tiene derechos y obligaciones. Es un humano que, por el simple hecho de existir, tiene la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones dentro de la ley y la Constitución. La persona puede comenzar por tener obligaciones al momento de cumplir la mayoría de edad o cuando comienza a trabajar formalmente. Según el Diccionario Jurídico Mexicano de la UNAM, se conoce también como personas colectivas y con ciertas entidades, normalmente grupos de individuos.
a las cuales el derecho considera como una sola entidad para que actúe como tal en la vida jurídica. Estas personas se integran por personas físicas o personas morales de la combinación de ambas, que tienen personalidad jurídica independiente al que de sus integrantes, así como de su patrimonio propio. Una persona moral hace referencia al conjunto de personas que trabajan legalmente con la finalidad de recursos, tanto públicas o privadas, y que se unen con un fin específico. Por ejemplo, formar una sociedad o empresa. Esto requiere que no se trate de un individuo o de una persona real, que no cuenta con un cuerpo material, pero que la ley le da la capacidad jurídica para adquirir derechos y obligaciones. Las personas morales están constituidas por un grupo de personas que se han unido para crear una empresa o organización con el fin de cumplir sus actividades empresariales. Bueno, continuando con mi compañera Marisa, será ella la encargada de explicarnos el siguiente subtema 1.3, derechos y obligaciones de los comerciantes. Adelante, compañera. Por supuesto, ahora este tema, la legislación mercantil establece para los comerciantes el cumplimiento de ciertas obligaciones comunes, como son la publicación de la calidad mercantil, la inscripción en el registro público de comercio, mantener un sistema de contabilidad y conservación de correspondencia y un archivo, publicación de calidad mercantil, registro mercantil, contenido de la inscripción, contabilidad. Por ejemplo, al anunciar la apertura del establecimiento o despacho en las plazas en que tengan domicilios sucursales o relaciones o corresponsables a través de los medios de comunicación más idóneos. El anuncio deberá contener nombre del establecimiento, su ubicación y su objeto, el administrador, su nombre y firma, y si hay compañía, su naturaleza, la indicación del gerente o gerentes, la razón social o denominación de las personas autorizadas para usarlas, la designación a las casas sucursales o agencias. Si las hubiere, la inscripción en el registro es el carácter procesativo para los comerciantes personas físicas y es obligatorio para todas las sociedades mercantiles. La inscripción del comerciante individual se refiere a su nombre, a la clase de comercio y operaciones a las que se dedique, la fecha en la que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones y domicilio, mantener un sistema de contabilidad adecuado mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procedimiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio y un libro diario, donde éste registra los movimientos de cuenta por cuenta. Es una empresa con diferentes áreas o sucursales en inventarios y balances. Los principales derechos que tiene el comerciante por el hecho de serlo son concurso mercantil, exclusividad en ciertas actividades económicas, agremiación. Hablando sobre el concurso que este tiene como finalidad de acomodar un plan donde se le permita obtener la espera de sus acreedores. Esto requiere que el comerciante negocie con sus acreedores para poder salir de la bancarrota, y con eso lleva a la mano la exclusividad para tener seguros, instituciones de finanzas y de criterio, y también de crédito. Pero también el comerciante puede tener una defensa de sus intereses, agremiación, que es una especie de colchón ante sus deudas futuras. Muchas gracias. Y sí, es muy importante saber tanto los derechos como obligaciones que tienen o deben de tener los comerciantes. Ahora, pasando con el siguiente subtema, le daré la palabra al compañero Josbiel, quien se encargará de exponernos 1.4 actos de comercio y fundamento legal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando a través de su canal favorito. Es un enorme gusto nuevamente compartir con ustedes conocimientos acerca de lo que es el derecho empresarial. Vamos a ver y a tocar el siguiente tema, que se titula Actos de comercio y fundamento legal de este mismo, por supuesto. Para ello, escuchemos lo siguiente. Nos dice que los actos de comercio constituyen el ejercicio de la posibilidad de hacer negociaciones, comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías. En México, los actos comerciales se rigen por lo dispuesto en el Código de Comercio, que es un código federal. Pero para abordar este tema, creo que es importante entender qué es el comercio. Y para esto quiero retroalimentar, diciendo que el comercio es una actividad económica que comprende desde que se producen las mercancías hasta que se ponen en circulación, para que estén estas mismas al alcance de lo que es el consumidor,
Ahora, si una vez dicho esto, empezamos nosotros a definir lo que es como tal, el concepto, que no lo hay, de lo que son los actos de comercio, debemos de saber que dentro del Código de Comercio, pues, o algún otro fundamento legal, pues no lo hay como tal. Y analizando el porqué de esto, debemos también tomar en cuenta que no solo un comerciante puede ejercer el acto de comercio, ya que en algunas ocasiones personas que no se dedican del todo a esta actividad también llevan a cabo el acto de comercio. Por lo que es necesario entonces, una vez tomando en cuenta todo esto, deducir que entonces un acto de comercio se extiende y se considera así siempre y cuando se considere dentro de la legislación comercial. Es decir, que mientras se hagan los actos o las acciones que se realicen estén marcadas dentro de lo que es la legislación comercial de nuestro país, en ese momento nosotros podremos considerar como un acto de comercio. Eso sería lo que es un acto de comercio. Es muy importante que nos sigan sintonizando a través de este podcast, porque sí es un tema muy complejo a veces para personas que no conocen lo que es el tema, el entender qué es un acto de comercio. Entonces aquí es importante que recalquemos que un acto de comercio no solamente va a ser para aquellas personas que se dediquen a lo que es como tal el comercio, sino que también a personas que no se dedican del todo en la vida diaria al comercio, pero que ejercen alguna de estas acciones, también podremos considerar como un acto de comercio. Ahora bien, también debemos de saber que el Código de Comercio no define los actos de comercio, sino los enumera. Nosotros clasificamos esa enumeración en actos de intermediación, actos de especulación, actos de empresa, incluidas las sociedades mercantiles, y actos sobre cosas mercantiles. Ahora bien, para entender mejor este concepto, debemos de saber que dentro del Código de Comercio se menciona que pueden haber distintos escenarios en donde se presente el acto de comercio. Uno de ellos, por ejemplo, son los actos de la empresa, los cuales son realizados por una organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o prestación de servicios con fines lucrativos, y que generalmente son actos pues masivos, es decir, que están dirigidos al público en general o a un mercado en específico, en pocas palabras, a los consumidores. Y como fundamento legal que pudiéramos decir que nos respaldan todo esto que hemos comentado, podemos encontrar lo que es el siguiente artículo 75, que nos dice: la ley reputa actos de comercio. 1. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de ser trabajados o labrados. Y esto nos lo enuncia el Código de Comercio en el artículo 75. Como argumento, siguiendo con el tema, uno de los fundamentos legales que debemos entender que los temas relacionados a la materia mercantil se fundamentan en lo que es el Código de Comercio, el cual es de uso federal. Esto quiere decir que es aplicable de la misma manera a todos los estados de la República Mexicana. Por eso, para aquellos que están sintonizándonos a través de este canal, pongan mucha atención, pues esto puede ayudarles a prevenir futuras irregularidades dentro de los diferentes actos de comercio que se llevan a cabo en el día a día. Es importante tener en cuenta esto, pues, de que el Código de Comercio no solo abarca a una cierta región, sino que este es de manera federal. Y mientras esté dentro de lo que es nuestra nación, de nuestro México, de nuestro país, por decirlo así, pues se van a legislar de acuerdo a lo que este fundamento legal nos dice.
siempre y cuando pertenezcan dentro del territorio nacional. Muy bien, muchas gracias. Pasando al siguiente subtema 1.5, la empresa mercantil, concepto, naturaleza y características. La empresa o negociación mercantil es una figura de índole económica, cuya naturaleza intrínseca escapa al derecho. Su carácter complejo y protoico, la presencia en ella de elementos dispares, distintos entre sí, personales unos, objetivos o patrimoniales otros. Bueno, la empresa mercantil es el conjunto de trabajos en donde se ofrece al público diferentes productos o servicios con propósito de lucro y de manera sistemática, lo cual esta acción donde las actividades que realizan los comerciantes, los actos de comercio o los tipos de relaciones jurídicas deben de estar reguladas por normas y siempre deberán ser de carácter comercial, independientemente del tipo de trabajo u objeto social. Lo cual una característica de esta es que la razón o denominación social, las empresas mercantiles tienen diferentes características tales como una actividad económica, lo cual implica la venta y la distribución de la compra y venta de los productos o servicios para satisfacer a los clientes. No tiene terminación generalmente, no tiene un punto final definido, sino que es un proyecto que va en marcha con recursos limitados. Afán de lucro. El objetivo principal es ganar dinero y obtener riqueza. Un negocio que no genera ganancias no puede sobrevivir mucho tiempo. Ahora bien, nuevamente pasamos con nuestro compañero Josbiel con el subtema 1.6, elementos constitutivos, objetivos y subjetivos de la empresa mercantil. Ahora toquemos el siguiente subtema que se titula elementos constitutivos, objetivos y subjetivos de la empresa mercantil. Nos dice, son los requeridos para construir una sociedad mercantil como razón social o denominación, duración, misma que podrá ser indefinida, el importe de capital social, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Y como argumento, para empezar, debemos identificar que los elementos constitutivos, pues son los mismos o aquellos elementos peculiares que nos ayudan a distinguir a cada una de las empresas, puesto que es como nosotros. Al momento de ser distinguidos entre todas las personas, es decir, nuestra esencia. Esto es en base a lo que es el nombre. Por ejemplo, a cada persona se le asigna un nombre, un domicilio, una nacionalidad, incluso hábitos o rasgos físicos que nos distinguen a nosotros, pues ayudan a diferenciarnos de las demás personas. Bueno, pues algo así también sucede con lo que es con lo que son las empresas. Así como hay distinción entre nosotros, también lo hay entre las empresas. Y entre estas podemos tomar algunas como por ejemplo que estas deben de tener una razón social, un giro comercial, es decir, hacia qué actividad comercial está dirigida o enfocada. Y claro, y por supuesto, al igual que nosotros, estas también deben de tener un domicilio, un nombre comercial. Además, sin dejar a un lado que dependiendo de a lo que se dediquen, deben de contar con permisos y licencias para llevar a cabo sus actividades comerciales, así como algunos otros requisitos de la misma. Estos pueden llegar a variar en algunas veces, pero son maneras de distinguir a una sociedad. Dentro de esto también podemos retomar lo siguiente. Las actividades realizadas habitualmente en el ejercicio de su profesión por un comerciante son elementos objetivos. Ok, los elementos objetivos de una empresa, como bien lo acabamos de escuchar, son aquellas acciones que comúnmente están relacionadas con los profesionistas, es decir, que estos llevan a la práctica, y algunas de estas son lo que pudieran ser las compras o incluso también la venta de cantidades de productos, o cuando se realiza alguna publicidad o incluso las actividades como el transporte de mercancías, el financiamiento, entre otras cosas.
Y todas estas en común forman parte de la comercialización dentro de la empresa. Creo que es importante retomar esto, ¿no? Porque, pues así como lo hemos estado mencionando, todos aquellos comerciantes o aquellas personas que se dediquen a la vida comercial deben de saber cada una de estos conceptos y más que nada los fundamentos legales que amparan a estos conceptos y de qué manera nosotros podemos interactuar en la vida comercial para hacerlo de una manera correcta, de una manera saludable y para así en un futuro nosotros no tener problemas al momento de llevar a cabo estas acciones. Muchas gracias. Ahora, para concluir con este podcast, pasamos al último subtema, 1.7, Fundamento Legal del Comercio Electrónico, con la compañera Quetzai. Adelante. Hola a todos, ¿qué tal están? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Como sabemos, el Internet ha cambiado la forma en la que nos interrelacionamos, nos expresamos y sobre todo consumimos. En los últimos años se ha producido un aumento exponencial del número de ciudadanos que satisfacen todo tipo de necesidades a través del Internet, ocio, entretenimiento, formación, etc., quedando pocos mercados que se resistan a la comercialización electrónica. Ello ha producido considerable auge de la economía digital que abarca el comercio electrónico al marketing digital. El comercio electrónico ha crecido significativamente en los últimos años. Esto en gran parte se debe al COVID-19. Esta pandemia ha transformado la forma en la que llevamos a cabo nuestras actividades diarias, logrando que nuestras actividades se realicen dentro de las plataformas digitales, mismas que deben tener cierta regulación que se hacen conforme a la ley, la moral y el orden público. Esta regulación también se enfoca en promover la confianza del consumidor, lo que es fundamental para el crecimiento continuo del comercio electrónico. Cuando los consumidores se sienten seguros al realizar compras en línea, es más probable que participen en este tipo de transacciones de manera regular. Además, la regulación busca garantizar que los vendedores cumplan con sus responsabilidades y brinden productos y servicios de calidad. La Procuraduría Federal del Consumidor es el organismo descentralizado de servicio social con persona jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedor y consumidores. Procuraduría Federal del Consumidor, más conocida como Profeco, es una institución mexicana encargada de proteger y promover los derechos de los consumidores. Se trata de un conjunto de valores y principios considerados un grupo de estándares mínimos que todo proveedor deberá cumplir al realizar sus actividades en el comercio electrónico. Su principal objetivo es asegurar de que los consumidores sean tratados de manera justa y que sus derechos sean respetados por las empresas y proveedores de bienes y servicios. Para lograrlo, la Profeco lleva a cabo diversos como la regulación de precios, la verificación de productos y servicios y acciones, la atención a quejas y denuncias a los consumidores y la educación para informar a los consumidores sobre sus derechos y responsabilidades. En resumen, el Profeco trabaja para garantizar que los consumidores de México estén protegidos y puedan tomar decisiones informadas en sus compras y transacciones. Cuando el cobro se haga mediante cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del consumidor, el cargo no podrá efectuarse sino hasta la entrega del bien o la prestación del servicio, excepto cuando exista consentimiento expreso del consumidor para que éstas se realicen posteriormente. Es decir, se busca proteger a los consumidores de cargos inesperados en su cuenta de crédito o débito. Los proveedores deben esperar a que los consumidores reciban el producto y se hayan hecho el servicio, a menos de que el consumidor haya dado su consentimiento explícito para un cobro posterior. Esto se hace para que las transacciones financieras sean transparentes y los consumidores estén mejor protegidos. La Procuraduría podría explicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o puede afectar la vida, la salud, la seguridad y la economía de una colectiva de consumidores. La ley resguarda la protección de los consumidores mediante ciertas medidas
como la inmovilización de productos, la Procuraduría podrá detener y evitar que se vendan ciertos productos, así como prohibir temporalmente la venta de ciertos productos o retirarlos totalmente del mercado. Y algo que en la actualidad se está viendo son los sellos de envases que advierten sobre el uso o consumo de algún producto. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces, comprobables, claros y extensos de texto. Diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o pueden inducir a error o confusión de engañosas o abusivas. Este artículo prohíbe la publicidad engañosa en todas sus formas, incluyendo publicidad en línea. Cuando se hace publicidad o proporciona información sobre sus productos o servicios, esta información debe ser cierta y deberá verificarse, es decir, demostrar que es verdad. La información también debe ser fácil de entender y sin mostrar información que pueda confundir o engañar a las personas. El objetivo es asegurar de que la publicidad sea transparente para proteger los derechos de los consumidores de estafas o engaños. Las disposiciones del presente capítulo aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Los proveedores de servicio por Internet deberán cumplir con ciertas condiciones de cómo serán los servicios comerciales que harán en línea, las cuales cumplirán con la calidad, buena información y publicidad verdadera. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de autoridad competente. Se refiere a que cuando compras algo en línea, la empresa no puede compartir tu información personal con otras empresas, a menos de que tú les des el permiso o que lo pida una autoridad. Deben mantener su información privada. El proveedor utilizará algunos de los elementos técnicos para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e informar a este. La empresa debe usar medidas técnicas para proteger sus datos personales y mantener a los consumidores seguros. Antes de hacer la compra, debes decir cómo vas a proteger su información. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarse sus reclamaciones o solicitar aclaraciones. Antes de realizar tu compra, la empresa debe proporcionarte información completa de contacto con tu dirección física, números de teléfono y otros medios para que puedas comunicarte con ellos en caso de problemas, preguntas o necesitar resolver cualquier asunto relacionado con sus productos o servicios. El proveedor también evitará las prácticas comerciales engañosas. Como lo comentamos anteriormente, la empresa no puede engañarte sobre lo que venden en línea. Deben proporcionar información verdadera y clara sobre sus productos o servicios. Y por último, el proveedor también respetará decisiones del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos comerciales. Tienes derecho a elegir la calidad y cantidad de los precios que deseas comprar y también puedes decidir si quieres recibir correos electrónicos o mensajes publicitarios de la empresa. Recuerda que antes de comprar, debes recibir toda la información sobre los términos y condiciones, costos, cargos adicionales y formas de pago relacionados con lo que estés comprando. Para dar fin con esta primera emisión, pasaremos a las conclusiones de cada uno de nuestros compañeros y pues bien, empezaré dando mi opinión acerca de los temas que se abarcaron el día de hoy. Como lo vimos en el anterior semestre, nos pudimos dar cuenta todos los derechos y obligaciones que los trabajadores tienen dentro de una organización. Ahora bien, en esta materia se centraliza en la rama del derecho mercantil, por lo que al igual tiene la mayor importancia porque se lleva a cabo con el comercio, ya que nos permite conocer los elementos esenciales para el buen funcionamiento de las empresas y correcto desarrollo de las actividades comerciales. Como su nombre lo indica, el fin del derecho mercantil son las dinámicas de intercambio de bienes y servicios, o mejor llamados actos comerciales, así como todas y cada una de las implicaciones jurídicas provenientes de esta misma, por ejemplo,
la compra y venta de bienes y servicios en tiendas. Es por eso que el derecho mercantil se basa en todas estas acciones, porque es un conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Por lo cual, pues los comerciantes son trabajadores que igualmente tienen derechos y obligaciones al cumplir con este acto de comercio, dependiendo de la persona física o moral, por lo que la persona física es un individuo quien realiza cualquier tipo de actividad económica, en este caso pues el comercio, el cual tiene derechos y obligaciones ante el Estado, con una personalidad jurídica y se diferencia con el nombre, acta de nacimiento, nacionalidad, domicilio, estado civil, entre otros documentos que lo validen. Por otro lado, la persona moral es la unión de dos o más personas físicas con la finalidad de llevar a cabo el mismo objetivo respectivo a una actividad mercantil. En este caso se considera persona moral teniendo pues una razón social, domicilio fiscal, patrimonio, etc. Una empresa mercantil, en mi opinión, es una sociedad de figura jurídica que representa los intereses de sus miembros y tienen como objetivo la realización de actos de comercio o en general, una actividad sujeta al derecho mercantil. En mi caso, trabajé en una empresa de motocicletas conocida en México, con diferentes sucursales pues aquí en diferentes estados. Pues esta empresa es una sociedad CA, por lo que ya tenía como conocimiento que los socios actuaban en la empresa de manera que realizan pagos a sus acciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que en un determinado contrato y a través del cual dos o más personas se comprometen a hacer aportes en dinero, en este caso los socios, especie o trabajo, con el objetivo de destinarlos en forma a una persona jurídica, diferente a cada uno de los integrantes, cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. Lo cual el derecho mercantil hoy en día ya no es solo pues el derecho que regula la actividad de los empresarios, de modo a que ahora también ordena la actividad económica de la empresa dentro del mercado y terminará. Y en mi opinión, el derecho mercantil lo considero como un sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes, tanto los actos de comercio en donde las personas actúan a favor de esto. También me pude dar cuenta que dentro del derecho mercantil se encuentra lo que hace referencia a las sociedades mercantiles, donde por el cual una o varias personas físicas acuerdan realizar acciones y aportaciones para conseguir el mismo objetivo. Claro, bueno, ahora ya con mi conclusión de lo aprendido en este tema, en pocas palabras, por lo que entendimos en este capítulo del podcast, es que el derecho mercantil son normas que son aplicadas al comercio, donde conjunta con personas físicas como morales. Pero ya teniendo una crítica y ya recapacitando por lo aprendido de la clase de derecho, hay unas contradicciones que el mismo Código Federal del Comercio tiene estructurado. Conforme a mi punto de vista, es un sistema que solo va dirigido a comerciantes, pero comerciantes calificados. Pero dentro de este trato, este no es diferenciado, no regulan a una persona específicamente a un grupo. Como hemos visto y sabido que la conducta humana se encuentra regulada por un marco de normas puesto por la sociedad, eso con el fin de lograr la convivencia de las personas de una manera organizada dentro de su entorno familiar, social, laboral, entre otros, en cualquier ámbito en el cual se desenvuelva y maximice cuando se existe una relación directa donde se impongan derechos y deberes. Pero ya hablando un poco de lo que hemos aprendido, y como dije anteriormente, el mismo Código Civil se contradice, y hablando sobre la conducta humana, que se me hace un descaro que cambien una cosa a otra, para que haya una especie de control entre los comerciantes, entre comillas, acreedores y deudores. De lo aprendido de mi profesor de Derecho, dice que ni el mismo Código de Comercio no sabe dónde dirigirse o incluso no encontrar soluciones en cuanto problemas aparezcan futuramente o te van a dar muchas vueltas al asunto. Aquí es donde nos explica que los comerciantes son esas personas que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio libre y democrático, pero ya revisando el comercio hay una definición que literalmente dice que un acto de comercio solo es comercio porque aparece en su apartado. Si lo dice una explicación así sin sentido, como si fuera sacado literal, perdón, me quedé sin palabras, pero es que solamente para que entienda mejor el público es como si fuera sacado de un niño de primaria.
Aquí en México se puede realizar actos de comercio, pero sí, o por medio de una administración pública, siempre que la ley lo permita, como la actividad comercial como es PEMES y el comercio federal de la electricidad, la venta de billetes de lotería, entre otros. Pero ¿creen ustedes que con esa definición es que un acto de comercio sea entendible al momento de hacerlo o de explicarlo? Para mí, en resumidas cuentas, el acto que se lleva a cabo con posiciones de un negocio, porque tienes operaciones, establecimientos, un negocio, etcétera. Por mi parte digo que el Código Civil tiene que ser nuevamente checado y creo que va a haber conclusiones que va a ser a uno, no sé, que lo mencione, que hay muchas cosas que no tienen sentido, ya que sería un buen momento de cambiar el Código Civil desde cero, ya que sería bueno para llevar una buena armonía y cambiar todo lo establecido ante el derecho y que no haya peleas ante todo futuramente. Y por último, aquí les traigo nuestra conclusión. La empresa mercantil es una pieza clave en el mundo de los negocios y economía, en la sociedad en general. Para que una empresa funcione de manera adecuada, la empresa debe regirse por una serie de principios fundamentales dentro del derecho mercantil. Estas reglas son como un manual que ayuda a las empresas a operar de manera justa y estable. Sin estas reglas, sería todo un caos. Para comenzar, la importancia del derecho mercantil dentro de una empresa es innegable, ya que estas reglas son necesarias para asegurar la estabilidad y el funcionamiento eficiente de las empresas. Sin una estructura legal, sería imposible para las empresas operar en un entorno justo. El concepto del comerciante abarca tanto a personas físicas como a personas morales. Pongamos como ejemplo mi bazar. Este funciona por mí y por un socio, por así decirlo. Ambos buscamos un fin en común, lo que nos categorizaría como una persona moral. Piensa en los comerciantes como las personas o empresas que hacen negocios o que venden productos. Los comerciantes son los personajes principales en el mundo de los negocios. Ellos tienen derecho para hacer negocios, pero también responsabilidades, y reconocerse legalmente es importante para que de esta forma se pueda definir sus derechos y obligaciones. Los actos de comercio son simplemente todas las cosas que la empresa hace, como comprar y vender cosas o brindar servicios. Estas actividades tienen reglas definidas por la ley, lo que hace que todo sea más claro y ordenado. Actualmente, ya hay mucha competitividad, y si esta competitividad no tiene un orden o un fundamento legal que nos rija, podrá llevar a problemas serios y rivalidades entre las empresas. Algunas consecuencias podrían incluir la desigualdad, competencias desleales o incluso riesgos que los consumidores, si las empresas no tienen restricciones legales a su competencia. Sin un marco legal que regule la competencia, las empresas más grandes podrían abusar de su posición dominante, lo que dificultaría la entrada de nuevas empresas. Esto podrá resultar en una falta de equidad y oportunidades para las empresas pequeñas y nuevas. Las empresas mercantiles existen básicamente con fines de lucro, para ganar el dinero al ofrecer cosas o servicios en el mercado. Su principal objetivo es obtener beneficios. Esto es importante porque estas empresas ayudan a crear empleos y hacen que la economía crezca. Además, el comercio electrónico es una forma moderna de realizar negocios como comprar o vender en línea. También tiene reglas legales sólidas para garantizar las transacciones en línea para que sean seguras y confiables. Un buen ejemplo de comercio electrónico seguro sería Amazon. Amazon en la actualidad ya tiene bastantes medidas para garantizar la seguridad y protección a sus clientes, como sistemas de protección a datos personales, verificación de vendedores, reseñas de los productos, política de devolución y reembolso y hasta protección contra fraudes. Además, el comercio en línea es como una forma alternativa de hacer negocios. También está protegida por reglas leales para adaptarse a la era digital y garantizarse su seguridad y crecimiento.